Vamos a compartir con nuestra bella comunidad cómo crear un proyecto desde cero, ¿sí? Lo más sencillo que podríamos hacer y cómo podemos empezar a alojar esta información directamente en repositorios que nos van a servir al final para verlos como portafolio de proyectos, para ir acumulando código y para así poder tener trazabilidad sobre lo que trabajamos. Para eso nos apoyaremos de esta plataforma o esta herramienta conocida como Git, que es un software que se instala en los equipos. Dependiendo del sistema operativo, pues tendrá una manera de instalarlo y demás. Pero en este caso, pues trabajaremos con Windows, escenario que yo no haré, pues porque ya lo tengo instalado. Sin embargo, sí veremos algunas cosas que son importantes tener en cuenta al momento de comenzar. Entonces, pasemos directamente al código y ya comenzamos. Lo primero que vamos a ver es que vamos a crear acá un archivo index.html. Para hacerlo con un ejemplo sencillo, crearé la base de este archivo y vamos a colocarle acá introducción a Git y sus comandos. Todo lo que hacemos acá y todo este escenario que estamos viendo pertenece al entorno local, es decir, desde mi máquina, que en este caso es un sistema operativo Windows 11. Pero lo que queremos es empezar a generar una trazabilidad a esto. Por eso vamos a ir directamente a la documentación que nos ofrece Git y vamos a ver qué podemos encontrar. Desde acá directamente desde Git, desde la plataforma de Git como tal, vamos a poder ver diferentes informaciones y demás. Vamos a mirar, por ejemplo, en este caso, este libro que nos va a hablar en qué consiste un sistema de control de versiones, nos va a contar un poco la historia, nos va a ir contando cuáles son los comandos que necesitamos para ir conociendo y demás, y nos va a explicar un poco cómo puede ser la estructura de ramas, cómo podemos manejar flujos entre ramas y demás. Pero bueno, toda esta carreta tiene un sentido en la medida en que entendamos cómo funciona Git. Para eso yo les estaré pasando esta guía que yo creé de Notion, en Notion, perdón, donde cuento un poquito lo mismo que está diciendo ahí, pero de manera resumida. Entonces cuento algunas de las bondades que tiene trabajar Git, cuáles son las intenciones que hay, para que de alguna manera se enamoren. Pero vamos a ver un poco acá qué es lo que tenemos. Entonces, centrémonos en esta primera imagen, donde lo que nos dice es que lo que queremos evitar es tener que crear muchas copias de un solo proyecto que nosotros tengamos, para que lo que hagamos en este caso sea generar una trazabilidad en cada uno de estos proyectos, en cada uno de estos archivos. De tal manera que esto se va a convertir a futuro en un solo proyecto que va a ir dejando huella cada que vamos pasando. Y eso es a lo que llamamos trazabilidad. Es decir, que todo lo que suceda va a tener un registro y huella dentro de nuestro trabajo. Entonces él va a trabajar en tres escenarios. Todo esto es tomado de la documentación de Git. Va a tener el Working Directory, que es nuestro local, cuando creamos nuestra carpetica con nuestros archivos y demás. Luego aparece el área de preparación o el staging area, donde nosotros organizamos los archivos que queremos volver un repositorio. Todo esto sucede desde el local. Entonces, ¿para qué se da eso? Para que después podamos este proyecto que arrancó en mi máquina, poderlo mandar a plataformas en la web que se conocen como repositorios remotos, que en este caso vamos a hacer referencia a GitHub. Pero muchas veces creemos que entonces solo funciona de esta manera y resulta que no solamente existe GitHub, también existe, por ejemplo, GitLab, que también sirve para lo mismo. Y también existe, otra de las famosas que hay, es trabajar con Bitbucket, ¿sí? Que es otra solución que hay a lo mismo. Y así sucesivamente encontramos varias. También hay una que es de Azure, en ese momento no recuerdo su nombre. Todas sirven para lo mismo. Entonces nosotros podemos ir recopilando nuestros proyectos desde acá. Eso es básicamente lo que hacemos nosotros con GitHub. Entonces, por ejemplo, yo acá me voy a conectar a mi repositorio de GitHub. Y lo que podemos encontrar es una colección de proyectos que ya hemos venido trabajando a lo largo del escenario. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren que acá aparecen diferentes proyectos que se han venido trabajando y toda la trazabilidad desde la dashboard. Entre otras cosas porque GitHub se ha venido convirtiendo de alguna manera como en una red social de programadores, donde se comparte código, se pueden encontrar proyectos y demás. Y asimismo creamos nosotros el escenario desde la comunidad. Pero para poder empezar y hacer esto más interesante, pues tenemos que aprender a manejarlo en local. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que va sucediendo. Esta guía yo se las dejaré en la descripción del video también. Esta guía tiene una particularidad, es que fue creada en Linux, pero los comandos de Git siguen siendo exactamente los mismos. Entonces cuando arrancamos nuestro proyecto, debo ubicar
una terminal de línea de comandos en alguna parte. En este caso yo voy a trabajar propiamente con la terminal de línea de comandos que trae Visual Studio Code integrada. Pero si yo decidiera trabajar con PowerShell, con línea de comandos, cualquiera de ellas está perfecto, porque todas tienen la misma particularidad, excepto que dependiendo del sistema operativo algunos comandos cambian, pero para el sistema los de Git son exactamente iguales para todos. Entonces acá vamos a habilitar la terminal de línea de comandos. Entonces le voy a decir por acá hay una opción que dice terminal, new terminal, y acá ya habilité mi terminal de línea de comandos. Debo verificar que efectivamente me encuentre en la carpeta donde quiero trabajar. Efectivamente la mía se llama curso Git y ahí estoy ubicado. Esa es la primera parte. ¿Qué más debo conocer? Debo conocer la configuración inicial de mi máquina. Cuando estoy empezando, esa configuración no existe. Para eso voy a utilizar el comando git config --list y él me va a listar la configuración. Ojo, esa configuración que ustedes están viendo acá no es la misma para todos, ¿sí? En algunos equipos van a encontrar más cosas, en otros, etcétera. Pero ¿dónde nos vamos a centrar? Que mi máquina tenga un user.name y tenga un user.email, tal y como estoy señalando en este caso. Miren, por acá está, se me perdió. Acá, user.name y un user.email. ¿Cómo creamos esto? Bueno, antes de continuar, miren que acá aparentemente queda atrapado en un lugar donde no puedo escribir, no puedo hacer como mayor cosa porque no me deja. Entonces, ¿cómo salgo de ahí? Con la tecla Q y listo. Hundiendo la letra Q ya me saca de esa terminal y puedo limpiar acá ya mi terminal y volver a empezar a trabajar. ¿Cómo creo esos dos datos? Esos dos datos se crean con git config -g si lo quiero crear global de alguna manera, o -- global como lo quieran escribir, de cualquiera de las dos maneras funciona igual, user.name y entre comillas escribo el nombre del usuario, ¿sí? Que ustedes le quieran colocar. En mi caso yo lo llamo Edwin Dev, y exactamente el mismo ejercicio con user.email. Es importante saber que esto no son credenciales, solamente son información que tiene Git para identificar quién es el que está conectado. Cuando no lo hacemos de manera global, se colocan esos datos solamente para cada repositorio. Eso es lo primero que nos va a pedir él para empezar a trabajar. Ahora, necesito saber si tengo instalada ya Git en algún caso. Entonces, git-version. Efectivamente, acá me dice que yo tengo la versión 2.46. Yo me imagino que está mucho más adelantada. Si no la tienen instalada, simplemente vienen acá, instalan desde esta parte la de su sistema operativo, dependiendo del que estén utilizando, acá la pueden utilizar. Quiere decir que en este momento la versión estable más actual está en la 2.47. O sea que yo estoy ya bastante quedado en la que estoy trabajando. No tanto. Estoy en la 2.46. Ahí vamos bien. Listo, ya puedo empezar a trabajar. Primer paso. Para poder trabajar con Git, utilizo el comando git init. Y ya eso me permite empezar a trabajar sobre algo que se llaman los repositorios. Pero sigo todavía en mi estado de trabajo. Entonces, hay un comando que siempre se recomienda trabajar en estos casos, que es git status. Eso es como una navajita suiza para nosotros. ¿Por qué? Porque nos está recordando siempre en qué parte estoy del proyecto. Entonces nótese que acá, pese a que está en inglés, nos está dando una información. Nos dice untracked files. Me está diciendo que ese archivo no está teniendo ningún registro en ningún lado. Entonces yo ya sé que debo agregar ese archivo al área de preparación, que es el segundo estado. Entonces el primero, working directory o directorio de trabajo local. El segundo, área de preparación. Entonces para eso utilizo el comando git add y puedo hacerlo de dos maneras. Utilizar el nombre del archivo que quiero agregar, en este caso index.html, o puedo utilizar git add espacio punto. Esa es la más usada normalmente, porque git add espacio punto va a agregar todos los archivos que estén pendientes dentro de la carpeta. Entonces si quiero archivos específicos, escribo el nombre, pero si quiero agregar todo, coloco git add espacio punto, y es lo que más se utiliza porque normalmente siempre guardamos todos los cambios. En este momento ya me encuentro en el área de preparación conocida como staging area, ¿sí? Esa segunda staging que aparece ahí, esa segunda área que aparece ahí, es la preparación. ¿Cómo compruebo qué está pasando en este caso con mis archivos? Si yo le doy acá git status, ¿sí? Miren que acá me dice que el archivo index, mire, acá me dice todavía no ha sido guardado con un commit, ¿sí? Pero ya se encuentra en otra parte.
ese archivo que está en preparación falta volverlo o mandarlo para el repositorio. Entonces puedo hacer dos cosas. Voy a volver a hacer git status acá para mostrarles. Puedo decirle git rm-cached y el nombre del archivo. Esto es para sacarlo del área de preparación y volverlo otra vez al directorio normal. O en su defecto vamos a pasarlo a un repositorio. Entonces ahí entran los famosos commit. ¿Qué son los commit? Los commit son guardados con sentido, así me gusta llamarlos. ¿Qué quiere decir eso? Que el guardado que vamos a tener tiene que tener un registro para ser identificado. ¿Por qué? Porque nótese lo siguiente, cuando yo lo creo ahí, git commit-m y entre comillas un mensaje, entonces por ejemplo yo acá le voy a colocar, se agregó el archivo index.html. Eso es lo que le voy a colocar en este caso a ese documento, o a ese, perdón, a ese commit. Le doy guardar. Entonces miren que él acá acaba de hacer dos cosas. Lo primero, ya el index se fue para el repositorio local. Ese repositorio inmediatamente creó una cosa que se llama rama. ¿Qué es una rama? Una rama es toda la línea que él va a ir creando de cada uno de los guardados. Imagínenselo de alguna manera que es como si él hiciera esta línea que aparece por acá. Póngale cuidado. Acá yo la tenía en uno de los dibujitos. Cada línea de estas, como estas flechitas que aparecen acá, se convierten en una rama. Y cada commit va a ser como una hojita de esa rama que va a ir dejando una huella dentro de lo que estamos trabajando. De hecho hay otra imagen que me gustaba más, pero no la veo de momento por acá cerca. Pero básicamente lo que él va a hacer es a crear una rayita, ¿sí? Donde va a ir dejando registro de todo lo que nosotros vamos guardando. Entonces, en este momento, ¿cuántas hojas tiene esa rama? Tiene una, que es el primer commit que yo acabo de crear. Pero ¿cómo se llama la rama? Entonces, cuando quiero reconocer las ramas, utilizo el comando git branch. Git branch me va a decir, usted se encuentra en una rama llamada main en este momento. En muchos casos acá va a aparecer como master, porque anteriormente era el nombre que se le daba a la rama por defecto, a la rama principal de mi proyecto. Yo puedo crear varias ramas y trabajar sobre un mismo proyecto. Por ejemplo, digamos que acá yo voy a utilizar el siguiente comando. En este momento estoy en la rama main y voy a utilizar un comando que dice git checkout -b. Esto quiere decir cámbiese a la rama que voy a crear -b de branch y voy a colocarle otra rama, así se va a llamar. Listo. Si yo le doy de nuevo el comando git branch para mirar mis ramas, mire que me dice, usted tiene dos ramas, main y otra rama, pero la que tiene el símbolo del asterisco es la que está utilizándose en este momento. Entonces, en esta rama yo voy a colocar, por ejemplo, voy a decir acá, hola, me encuentro en otra rama, ¿sí? Listo. Ya teniendo esto, voy a guardar. Entonces, ¿qué hago? La buena práctica me dice, revise el estado del archivo. Git status. Dice que acá hubo un cambio. Vamos a guardarlo. Git add espacio punto. Listo, ya lo guardé. Git status para mirar dónde estoy. Me dice, sí, ya guardó el archivo, pero le falta mandarlo al repositorio local. Entonces acá le voy a decir git commit -m y voy a colocar acá cambio en el H1. Perfecto, ya lo guardé. Entonces, observen lo que va a pasar acá versus lo que voy a hacer acá en la terminal. En este momento, si yo le doy git branch, dice que me encuentro en la rama llamada otra rama. ¿Qué pasa si me cambio de nuevo a main? Entonces, ¿cómo me muevo entre ramas? Con el comando git checkout y el nombre de la rama. Entonces, en este caso, git checkout main para moverme de nuevo a la rama main. Y observen lo que va a suceder en esta línea 9. Cuando le doy git checkout, acá vuelve a aparecer introducción a git. ¿Qué quiere decir? Sigue siendo un solo archivo, pero en cada rama yo puedo trabajar cosas independientes. Y esa es una excelente práctica para ya empezar de alguna manera a estudiarlo, a mirar código sin ir a dañar nada, sin tener que hacer una nueva copia, sino que las ramas se van convirtiendo como en sus propias copias, sin trabajar varios proyectos, sino que es un solo proyecto gracias a Git. Eso es una de las partes interesantes. Lo otro que les quería mostrar es que si yo le doy acá el comando git log, L-O-G, el nombre del commit es todo esto. Y esto normalmente nadie se lo aprende. Pero ¿qué pasa?
el mensaje en español que yo puse acá o en inglés o en el caso que se esté manejando, sí me da más información porque me dice que el autor de este commit fue Edwin Rosso con este correo, que lo creó en tal fecha y tal hora, y que este dice se agregó el archivo index.html. Por eso ese mensaje es tan importante. Gracias a extensiones como git grab, vamos a ver si funciona, sí. Mire que acá git grab, esta rayita sería la rama y cada puntico se va convirtiendo en un commit, ¿sí? Entonces de esta manera yo puedo ir viendo qué cosas se van haciendo en estas. Y mire que acá me dice, este se agregó el archivo index.html donde funcionó en main y este donde sucedió en otra rama. Ahora, ¿quién es git grab? Una extensión propia de Visual Studio Code, la cual pueden buscar desde acá, desde extensiones. Y acá simplemente buscan git grab. Pero hay otra opción de interfaz que también me gusta mucho ver y que no depende ni de Visual Studio Code ni nada de esto, sino que es propia de Git, que en algunos casos hay que instalarlo, pero pues igual es mucho más sencillo. Y es utilizando lo siguiente. Dentro de los mismos comandos vamos a escribir git k, con, así pegadito como suena, git k, y le doy enter. Y él también me va a abrir esta interfaz gráfica para permitirme ver qué está sucediendo en cada uno de mis elementos. Entonces también me ayuda gráficamente a ayudarme con esto. Pero normalmente el trabajo no nos va a llevar a que hagamos eso gráficamente, sino que de alguna manera nosotros desde los comandos vayamos manejando todo. Bueno, entonces volviendo al tema de subir repositorios personales con los diferentes commits, vamos a ubicarnos de nuevo en la rama main. Para eso le voy a dar git branch y ya me encuentro en este momento en main. Hasta aquí quiero mirar que todo esté actualizado, entonces le voy a dar git de status. Efectivamente me dice sobre la rama main no hay ningún commit pendiente y la rama está limpia en este momento. Entonces vamos a pasar a GitHub. Ya les toca a ustedes, ya por naturaleza, ir a buscar cómo crear la cuenta en GitHub, pero es casi que un siguiente y seguir los pasos que les indiquen. Cuando ya estén acá, van a ubicar el botón de nuevo o new, como lo tengo yo en este caso. Y ojo que acá hay una recomendación y para eso les voy a dejar también en la descripción otro video mío que dice cómo se crean los tokens de autenticación, porque es la mejor práctica para empezar a conectarse. Cuando tenemos equipo personal, yo recomiendo que se conecten por medio de una llave SSH. Pero cuando tenemos que trabajar con equipos públicos o no tenemos un equipo que dependa de nosotros, utilizamos los tokens de autenticación. Esa es la recomendación que se hace. Entonces acá voy a crear un nuevo proyecto, voy a colocarle curso Git. Él me dice acá que ese nombre sí está disponible, yo decido si sea un repositorio público o privado, en este caso lo voy a dejar público y le digo crear repositorio. En el momento en que creo el repositorio, él me va a decir acá qué debería hacer. Entonces analicemos qué pasos llevamos. Ya hicimos git init cuando empezamos. Ya hicimos git add, bueno, acá sugiere un readme que es un archivo como para arrancar, pero nosotros ya tenemos el index.html, ya lo hicimos. Ya hicimos commit. No tenemos que hacer git branch-m main porque ya mi rama se llama main. Eso es en el caso en los que tienen la rama como master. Los que la tienen como master deben hacer este pasito que está acá. Luego van a copiar este que dice git remote add origin y eso lo que va a hacer es conectar este repositorio remoto con el repositorio que yo tengo acá local. Entonces me voy a copiar esa línea y miren que no me dice nada, no me dice ninguna información adicional. Sin embargo, si yo le doy git config --list, como hicimos al principio, por acá en algún lado tenemos que encontrar que este repositorio tiene un origin, que es el origen de ese, mírenlo acá. Dice, tiene un origin, remote origin URL, véalo acá, que ya se está conectando conmigo. Ahora, noten algo que hice muy rápido, y es que si se dan cuenta, yo trabajo con este link que arranca así, git@gitcat.com, porque yo trabajo con la llave SSH, que es una encriptación de una llave privada que se conecta con una llave pública, para no tener que estar colocando usuario y contraseña cada que yo inicie. Pero, para quienes no tengan todavía configurada la llave SSH, para lo cual también tengo por ahí un video, lo que deben hacer es utilizar el HTTP. Y acá es donde yo sugiero que deben tener algo que se llama un token de autenticación. Si no lo tienen, pues les va a pedir usuario y contraseña común y corriente. Pero mi recomendación es que en vez de eso utilicen el token de autenticación. De nuevo les digo, en la descripción les dejaré el video de cómo funciona el token de autenticación.
El caso es que ya conecté en este momento con mi llave SSH, ustedes lo harían con el link de HTTP, y ya solo me queda el último paso, que es git push. El menos U lo pueden omitir, no es necesario, para subir los cambios. Entonces vamos a mirar cómo se ve esto desde acá. Entonces ya estoy ahí, solo reviso git de status, que todo esté bien, y utilizo git push origin main. Lo que está diciendo es mando los cambios directamente al repositorio. Entonces le digo acá git push origin main. En este paso a ustedes les debería estar pidiendo usuario y contraseña. De nuevo, por yo tener llave SSH me ahorro esto. O sea que es una recomendación sobre todo para los que tienen equipos de estudio de manera personal. Entonces acá me dice, ya creé una nueva rama que se llama main, que va del main de su local, o sea de mi máquina, al main del repositorio. Entonces voy a ir de nuevo al repositorio. Si yo vengo al repositorio, a ese que creé, le doy clic en curso git. Miren que acá ya está el index que nosotros creamos. ¿Sí ven? Introducción a git y sus comandos. Voy a hacer un ejercicio solamente para que lo noten. Miren que acá en la línea 6 dice title document. La voy a cambiar desde acá. Le voy a decir acá que esto ya no va a decir document, sino que va a decir primer video de Git y GitHub. ¿Sí? Listo, hice un cambio. ¿Qué debería hacer? Venir a revisar acá. Entonces le digo git status. Y él me dice, sí, por acá hicieron un cambio, modificaron el index. Git add espacio punto. Listo, ya lo agregué al área de preparación. Git commit -m. Voy a colocarle acá, modifiqué el title del index. Listo. Y por último le digo, para mandarlo a mi repositorio remoto, git push origin main. Listo. Ya subí el cambio. Entonces puedo venir a mirar a mi repo. Entonces ustedes dicen, bueno, acá todavía no se ve. Pero todo es cuestión de actualizar la página. Y miren que acá ya aparece primer video de Git y GitHub. Y eso es lo interesante, lo que lo hace más poderoso. Hay un segundo video donde se asume pues que estas bases ya están claras y donde explico cómo se haría desde el repositorio hasta un despliegue en Vercel. La idea es empezar a crear videos de contenido de Git. No sé todavía si se crearán como curso o puedo ir dando algunos tipsitos que son muy interesantes, pero este es el principio de la magia de trabajar con repositorios remotos, no solamente para proyectos personales, sino para trabajo en equipo. Entonces les estaré dejando en la descripción algunos videos de apoyo para esto y les estaré dejando este link que también tiene la guía con lo que ustedes pueden trabajar. Adicional, tiene por acá una explicación sobre qué es Tron Based Development, que es un modelo para trabajar ramas en equipo, y tiene por acá también un listado de comandos, ¿sí? Que la idea es empezar a cubrir cada vez más, cada vez más, cada vez más, para irlo creando y que nos sea muy útil en lo que estamos trabajando. De momento es una construcción que estoy haciendo, pero espero poder seguir alimentando con la ayuda de ustedes. Si me quieren comentar, me quieren decir cómo les parece este tipo de contenido, me quieren hacer sugerencias, todas son bien recibidas. Espero que ese contenido sea de valor para ustedes. Feliz día.